diseñar. Ella nos pregunta acerca de la operacionalización de la propuesta pedagógica, ¿sí? Si de pronto dentro de tu trabajo mirar un estructurado, mirar ese componente acerca de los factores de calidad y características de ese propuesto en proyectos tan importantes como nosotros en este momento estamos, nuestros calificados, etc. Gracias. ¿Algún miembro del grupo quiere responder esta pregunta? Doctor Iglesias. Hay un documento maestro continente de estos elementos, tiene 127 páginas, está en Dropbox y lo vamos a pulir, a editar para conocimiento de ustedes. Por otra parte, se va a producir un artículo para una revista indexada, ese sí será un artículo sumario también. Recuerden que esta presentación ha sido sumaria, ha sido muy resumida, eran 85 diapositivas en total. Y luego, con respecto a la operacionalización, ahora viene un estadio en el cual hemos considerado ciertos componentes también, porque tenemos que bajar desde ese nivel de la abstracción hasta la realidad esta propuesta. De todas maneras, es con la base docente con la cual nosotros vamos a trabajar para ese efecto. Los comités respectivos serán protagonistas, asociados obviamente a aquellos elementos humanos que de alguna manera nos pueden ayudar en la confección de ese componente que es vital. No podemos quedarnos a ese nivel. Muchas gracias, doctor. Sí, ir de la de la abstracción a la concreción, o como dijo alguien, de la iniciativa a la acabativa. Doctor Sanguino. Acórtate. Antes de que nos volvamos tan concretos y operativos, los aficionados a las reflexiones todavía encontramos algunos detalles. Está muy bueno. Yo consigo que de pronto se nos está vendiendo la idea de potenciales semánticos y sería bueno que en alguna parte del documento existiera una especie de síntesis. Quisiera recomendar quizás una tabla donde yo pueda ver cuál es el potencial semántico en concreto que se está dando. Por ejemplo, hoy hubo uno aquí que tiene que ver con hombre. ¿Okay? Ahí hay un potencial semántico. Sale desde la literatura religiosa que nosotros utilizamos. Luego pasarlo por el filtro de la explicación racional, ya sea filosófica o científica, y convertirlo en un significado. Pero percibo que en la segunda parte ya no hay traducción de potenciales semánticos. Hay más, en lugar de una proyección, hay una introyección de significados. Es decir, las últimas partes, las últimas intervenciones, no estamos hablando desde los fundamentos de nuestra literatura y no tendríamos por qué hacerlo. Pero al reconocerlo, entonces sería bueno que más bien fuéramos del significado, en el sentido inverso, del significado a la explicación racional y en lo posible auxiliarnos con nuestra facultad de teología para ver hasta qué punto podemos encontrar nuevos horizontes, poner en la luz lo que quizás todavía está en lo oculto y buscar, en lugar de presumir que estábamos traduciendo, sentir que estamos adquiriendo nuevas luces en la interpretación. De tal manera que sería bueno distinguir hasta dónde estamos de verdad utilizando potenciales semánticos y diferenciarlos de dónde los significados andamos tratando de convertirlos en potenciales semánticos. Ok, gracias. Sí, profesor Arana. Gracias. Sí, en la concreción, en la síntesis que estamos haciendo, hay algunas cosas que hemos omitido. Uno es que como anexos estarán las matrices
que se utilizaron para hacer como todo ese rastreo bibliográfico y sacar los potenciales semánticos. Pero al hacer ese rastreo, ya al llenar las matrices y demás, al hacer ese rastreo nos encontramos que algunas categorías en nuestra literatura no estaban definidas como tal. Hacía alusión a una ley, hacía alusión a un autor diferente, pero no era una construcción propia de nuestra iglesia, desde nuestra visión como iglesia, como educación adventista. En esos casos, entonces sí pasa lo que dice usted, maestro, y es que nos toca asumir desde esos autores una propia concepción y decir, mire, estamos apropiando un potencial que aunque no es nuestro, se ajusta a nuestra filosofía, y eso también se hizo. Gracias. Sí, profesor Poveda. A mí me parece que hemos avanzado bastante. Un trabajo muy interesante que ha hecho la facultad y sobre todo que sea de la facultad de educación. Lo que decía el profesor Walter, hay con relación a la parte de calidad, hay unos elementos fundamentales que dice, en instituciones de calidad dice, diga lo que hace. En este caso, ahí está expresado, diga lo que hace, haga lo que dice. Entonces nosotros tenemos que verificar que estamos diciendo corresponde con lo que hacemos. Luego dice, pruébenlo y mejórenlo. Entonces son 4 elementos importantes en los procesos de calidad. Pero me parece que hay unos asuntos que debiéramos darle una revisión conceptual. Por ejemplo, para mencionar uno, la parte de espiritualidad, la dimensión espiritual. Es un concepto incluso debatido dentro de la iglesia. He encontrado algunos documentos que la iglesia misma ha discutido. Entonces es importante determinar bien ese concepto. ¿Cómo lo vemos nosotros aquí en la institución? Porque no eso es como el concepto de calidad. Hay muchos de diversidad de conceptos, pero la institución debe tener su propio concepto. Entonces en esa parte de espiritualidad, incluso con la Facultad de Teología se puede mirar a la luz de nuestra filosofía ese concepto de espiritualidad. Y hay otros conceptos que me parece importante afinarlos bien a la filosofía, porque veo que tiene muchos referentes académicos, pero hay que confrontarlos con los referentes nuestros, ¿cierto? En algunos aspectos, en otros lo veo en general muy bien, pero sobre todo, por ejemplo, en ese caso. Gracias. Profesor Berrío, bueno, va a responder al profe Salvador y entonces luego el profesor Berrío y el profesor Velázquez. Sí, en la propuesta metodológica, quisiera que regresáramos allá. Maestro, me pone por favor la primera diapositiva de la propuesta metodológica. Desarrollar una propuesta pedagógica para la institución, como ustedes lo pudieron observar, tiene diferentes fases. Estamos en una fase, de acuerdo con la metodología, en que viene la participación de ustedes. Y de ahí que estas preguntas, estos cuestionamientos, ¿verdad?, son esenciales para la continuidad de este proceso de adopción de la propuesta pedagógica. Por lo tanto, y qué bueno que están siendo grabadas las aportaciones, los cuestionamientos, ya nos están estableciendo puntos de partida. La anterior, maestro, por favor. Puntos de partida para continuar. Creo que había otra. Esta. Observen que aquí hay un círculo hermenéutico y de manera intencional yo no terminé el círculo hermenéutico en mi presentación metodológica. Solamente tocamos esta fase y esta fase. Quiere decir que la adopción de una propuesta metodológica para la institución no está terminada.
Quiere decir que nosotros como grupos de investigación debemos dar cuenta de un trabajo, desde una metodología. Y esta metodología exige precisamente estos cuestionamientos, porque aquí en esta llegada debemos volver ¿a qué? A retroalimentar para verificar si sí están todos los potenciales ¿qué? Semánticos. Y ya hay dos aportes que nos dicen, no estamos seguros de que en esta parte estén esos potenciales. La hermenéutica también exige la parte del consenso. Si esta propuesta es para la institución, debe haber consenso y participación institucional. Luego, lo que ustedes están aportando, y quisiera que hubiesen más aportes, más discusión, será el punto de partida, como ya lo mencioné, para ir de esta fase a esta. Hasta que no estemos seguros de esta llegada, no podemos entonces pensar en operacionalizar. Nosotros como grupo de investigación no podemos ir a operacionalizar la propuesta pedagógica. ¿Por qué? Porque hay unidades institucionales, ¿verdad? Llámense comités de área, comités de currículo, consejos de facultades y sobre todo la mínima unidad que es el docente junto con sus estudiantes que deben tomar y hacer su propia aplicación. Dicho de otra manera, no podemos invadir el campo del saber específico, ¿verdad? Para que ustedes tomen y apliquen. No obstante, lo que sí podemos es dar acompañamiento en esas fases y establecer algunas otras estrategias o herramientas para la operacionalización. Y lo que mencionaba el profe Salvador, obviamente, luego de que ponemos en práctica esa propuesta pedagógica, debemos evaluarla para luego, desde esa retroalimentación, consolidarla. Y aún así, estos documentos, ¿verdad? Estas propuestas pedagógicas son inacabadas. Adelante, profesor Berrío. Una de las inquietudes que tenía ya acaba de ser respondida, porque cuando primero leer el documento, pues vimos que es un documento bastante extenso, ¿no? Y que incluso, pues obviamente tiene una descripción metodológica de lo que es propio de una investigación. Entonces esa parte como que uno la obviaba y quería llegar al punto del asunto, ¿no? Eso supone que luego de que se termine el círculo, la retroalimentación de la que se está hablando, se va a condensar esta propuesta en un documento leíble, más entendible, más aterrizado por todo el mundo y que no sea cansón de leer, pues que sea corto, que sea muy resumido, muy abrupto, muy... Eso es bueno. Ese es por un lado. Así que tengo algunas inquietudes que son de una lectura rápida, ¿no? Puedo que me esté equivocando. Primero, me parece que el tema del docente no está muy claro en el documento, es decir, en alguna parte del documento dice que en la UNAC se asume que el docente es todo y que está empleado aquí, pero luego habla de unas características del docente y luego habla de una mediación en donde la pedagogía es como el centro o el contexto en donde el docente se desenvuelve. De manera que en esa discusión en la que hemos sostenido en algunos otros círculos, en donde se quiere preservar también la dignidad de la profesión docente, creo yo que el documento no ha sido claro en definir cuáles son o quiénes son docentes en la UNAC, si todos son, si hay personal de apoyo, o si no, etc. Entonces esa es una inquietud. La segunda tiene que ver con formación y educación integral. Se dice que son dos cosas distintas, ya lo tenemos claro. Sin embargo, aunque se mencionan muchos métodos en la sección didáctica, estrategias, no se llega finalmente como a aterrizar un poco cómo sería o cómo se operacionalizaría en ese caso
la formación de manera integral, dado que es un asunto que tiene que ver más con el estudiante, ¿no? Entonces yo estaba esperando de pronto en el documento que luego de que se aclaró los dos términos, dije eso, bueno, en la UNAC se hace así, la educación integral se da bajo estos premisas, y la formación integral se da así, así. De pronto no sé si más adelante se puede especificar un poco más. Otro punto que tengo es el siguiente. Se menciona que el docente es un modelador en la UNAC. Creo que eso ya lo tenemos muy claro. Y sin embargo siento que puede reñir un poquito otro apartado más abajo que dice que el docente es un facilitador del conocimiento. Porque cuando hablamos de modelador se asume algún tipo de es decir, el escenario en donde el docente sigue el tipo tradicional más que el constructivista. Y entonces esas dos cosas ahí, no sé cómo sería que somos modeladores, pero a la vez solo facilitamos, orientamos el conocimiento. No me quedó muy clara esa parte allí cómo funcionaría. En la parte de la evaluación también me generó algunas dudas, algunas apartes como este. La evaluación es un proceso integral e íntegro, muy bien, de comparación entre objetivos y competencias, muy bien, teniendo como principio lo que los estudiantes puedan llegar a hacer. Entonces la pregunta que me surgió allí fue, ¿qué voy a evaluar al final? ¿Lo que él puede llegar a hacer o lo que está haciendo en ese momento? Es decir, si hay un estudiante que tiene grandes habilidades, eso no supone que esta persona puede llegar a ser pues, un genio. Pero si en el momento de la evaluación no lo demuestra porque están otras cosas, entonces esas frases allí como que lo pueden despistar a uno a la hora de decir, bueno, en fin, ¿qué? O otra frase como esta, que dice allí, dice, la evaluación debe ser individualizada. ¿Hasta dónde eso? Es decir, ¿qué significa ello? No me quedó claro. Que le aplico a cada estudiante un tipo de evaluación distinta de acuerdo con sus habilidades o con su forma de aprender, o que haga una evaluación estandarizada como la que hacemos generalmente todos aquí, excepto en música que sí evaluamos más individualizado, porque se entiende pues desde todo el proceso. Entonces aparte de que la evaluación es individualizada y que se evalúa lo que el estudiante puede llegar a hacer, no me quedó claro allí como a la hora de poner una nota, que es lo que finalmente el docente aquí pues, tiene que hacer un seguimiento, un parcial. Y también hay otro parámetro allí que puede ser un poco preocupante, no por el tema filosófico, sino por el tema de aterrizar, que es lo que queremos todos en un momento, y es, educar es redimir, es un principio dentro del contexto de la evaluación. Entonces, ¿qué significaría allí? ¿Cómo se haría ese asunto de la redención? ¿Eso es cualitativo, cuantitativo? De pronto alguien que no esté dentro de nuestra comunidad lee eso y no le puede quedar claro porque está solo allí dado y no hay como una ampliación de esa, en nuestro contexto, de esa declaración. Ya, esas eran mis inquietudes sobre el documento. Gracias. Bueno, pero en eso tiene muchas inquietudes. Precisamente eso nos permite a nosotros hacer revisión precisa de lo que realmente estamos concretando en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay una parte en los documentos de la UNAC donde dice que todos los empleados de la UNAC se llamarán docentes. No encontramos nosotros una justificación, no encontramos unos soportes, solamente se dice que todos los empleados serán docentes. Es complicado porque el término docente en este momento está trabajándose a nivel de Colombia. Todavía no entendemos la figura concreta del docente en las aulas, en los diferentes niveles de educación. Como yo les mencioné al principio, la indignidad a veces la forjamos nosotros mismos
al permitir que otras instancias intervengan en nuestros procesos docentes. En los profesores realmente hemos dado cabida, hemos dado puertas abiertas. No así sucede con otros campos como la medicina, la abogacía, son ellos únicos. En cambio aquí en la docencia caben todos y ese es un gran problema. Hablando de modelamiento, pues el modelamiento del Señor Jesucristo, modelo para nosotros, es importante, es una palabra que permea todo el plan de estudios y eso hace que nos miremos desde esa perspectiva bíblica, desde el verdadero maestro. Desde facilitadores. Facilitadores son nombres como ustedes se dieron cuenta en el cuadro de Lanfrancesco 2004. Ahí menciona diferentes titulaciones que han recibido los docentes. Profesor, maestro, docente, educador, facilitador, modelador, etc. Entonces, esto no está claro, no está definido totalmente, pero quisiéramos que en un consenso, como se estuvo mencionando aquí, llegáramos a saber quiénes somos nosotros. Gracias. Antes de dar lugar al profe Velázquez, una justificación de por qué aquí se llama todo empleado docente es porque, como vimos en una de las diapositivas de la profesora Doris, los ambientes educativos, los ambientes de aprendizaje, consideramos que no son únicamente las aulas. Realmente cuando los muchachos que están en los talleres educativos, allá están en un ambiente de aprendizaje. Cuando están en la iglesia están en otro ambiente de aprendizaje. Entonces consideramos que ese trabajo que hace el pastor en el templo, ese trabajo que hace el gerente de producción allá en Vitarrico, o el que hace un mando medio de la litografía, ¿cierto? Eso forma parte de esa formación integral, ese actor es clave en ese proceso educativo, formativo, ¿no? Y por eso es que aquí se ha extendido más ese concepto de docente, no solo restringido al cuerpo meramente profesoral, académico, pero bueno, es algo para discutir, es algo, y justo yo no lo veo como en nuestro contexto que es denigrar del término de docente, sino como engrandecerlo, porque sin duda hay personas que no necesariamente se relacionan con nuestros muchachos. Yo les digo, por ejemplo, ser un preceptor o una preceptora, eso, Dios mío, uno con 3 días, que yo, lo más que me ha tocado es como 3 días ser preceptor de reemplazos, y eso es un desafío tremendo, tener uno ahí 200 muchachos y todos esos procesos, las 24 horas, entonces, pero bueno, son asuntos para discutir. Sí, profe Libardo. En la propuesta metodológica del trabajo, aprecié la fase 2, que están hablando de la fase del objetivo, y el objetivo dice que es diseñar el modelo pedagógico. Entonces pasan de un producto de diseño de un modelo pedagógico a una propuesta pedagógica, ¿no? De tal manera que como producto de esa fase se esperaría toda una fundamentación y ya el diseño de la propuesta pedagógica sería otro producto o de otro objetivo, pero no lo vi planteado allí, no sé si fue que hubo una omisión. Sin embargo, eso yo pienso que no debemos desechar del modelo, porque un modelo es una estructura grande, macro, donde se marcan ciertas condiciones de acuerdo a lo que estaban planteando en la fundamentación conceptual. Entonces abandonan de ser un modelo pedagógico para pasarse a una propuesta pedagógica.
Entonces ahí me quedó como esa... ¿Quieren explicarlo? No sé si el profe Joel quiere venir porque la metodología estuvo, para no ser tan insistente, ¿no? Pues yo lo veo como sencillo, el cambio de propuesta a modelo, es precisamente para que podamos hablar aquí todos y podamos construir el documento y la aplicación de él juntos. Si fuera un modelo, se hubiese un puesto y ya aplíquelo y no hable, más o menos así es la cosa, ¿cierto? La propuesta en su concepción, pues, desde la concepción que hay detrás de propuesta implica que haya conversaciones, que usted critique, que los que han criticado incluso manden esas inquietudes por correo para analizarlas, incluso trabajen con nosotros para poder analizarlas y no precisamente imponer una lógica de accionar, incluso se puede hacer el vicerrector, se hace así, 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 o nosotros también, pero precisamente el cambio es ese, es construir todos juntos el documento, pero construir todos juntos la manera como se va a aplicar. De allí que incluso me adelanto otras preguntas. La concreción de la propuesta pedagógica implica que en las facultades o en los programas haya una reflexión del campo disciplinar y de cómo se puede aplicar esto allá. Nosotros podemos asesorar esa parte, la facultad la puede asesorar, pero a nosotros nos queda muy difícil decir cómo se enseña enfermería o cómo se enseña a hacer cirugía, nosotros no sabemos de eso, o cómo se enseñan ciertas profesiones. Nosotros tenemos aquí unas concepciones teóricas claras que podemos ayudar a que se concreten en cada programa, y esa es la parte que sigue. Incluso ajustarlas no solamente a las necesidades de los programas y a sus problemáticas, sino, como decían el profesor hace un momento, a las exigencias del CNA y a las exigencias de Colciencias. Es decir, asumirlo como en ese contexto, en el contexto de la calidad. Pero nosotros aquí, es decir, el documento no está planteado para llegar hasta allá. El documento está planteado para asumir una perspectiva general de unas concepciones, y luego cuando se plantean aquí, se discuten con lo que ustedes nos tienen para aportar, pues podemos ir a los comités de currículo y ayudar aquí, bueno, ¿qué se entiende enfermería por formación? ¿Cuáles son las competencias básicas de allá? ¿Cuál es el asunto de cómo se entiende allá en sus asuntos concretos de cada programa? De manera que aquí va a ser muy difícil de responderlas, así que esperamos que nos inviten a los comités de currículo para ayudar a esa construcción que sigue y a la implementación de la propuesta pedagógica. Y una cosita más, faltan citas, citas no, de pronto cuando el profesor Salvador planteaba lo de la espiritualidad, es un asunto de lenguaje y de semántica y de fundamentación, es decir, posiblemente en algunas digamos, frases no suene tan eclesial como lo hemos escuchado otras veces, no suene más académico, pero si uno va a leer la bibliografía completa y todo el documento, se va uno a dar cuenta que hay como es decir, se presenta en un lenguaje diferente, pero está la fundamentación filosófica que no en ningún momento se toca, es decir, es intocable. De todas maneras, si es un documento abierto y si alguno tiene alguna cita en concreto, algún autor que faltó, pues se puede negociar. Esa es la esencia de la propuesta pedagógica, que se negocia. Gracias. Quizá algo para aclarar también al profe Velázquez. Yo percibí en esas diapositivas, el grupo en principio empezó con la idea de un modelo pedagógico, pero la construcción, el desarrollo, el avance en la investigación le llevó a terminar en una propuesta, y por eso él empezó como en principio fue planteado, ¿no? Como en la primera fase, pero luego fue evolucionando la propuesta. Es que hay todo un recorrido metodológico y hay un diseño metodológico. El recorrido metodológico creo que es totalmente transparente con lo que se ha vivido al interior del grupo. El otro, este es el diseño, ese. Fíjense
que la última línea, esta última línea que sale para tener ya construido el modelo pedagógico, viene luego de haber pasado por ¿cuántas fases? Por las 3 fases. Nosotros, o sea, cuando se termine la fase 3, profe, tendremos, ahí sí podemos decir o atrevernos a decir que la UNAG, aquí está el modelo pedagógico de la UNAG. En el momento en que estamos aquí, tenemos una propuesta y la estamos proponiendo a ustedes. ¿Sí? Entonces hay que tener claro ese recorrido metodológico, pero aún así, profe, aún así seguiría siendo una apuesta de la UNAG, porque ya entonces tendría que ser validada en el tiempo. Oye, sí, estamos actuando conforme, de acuerdo con el modelo, y eso está dando los resultados que esperamos, ¿verdad? Ok.